Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Mujer y Poder. Agradezco infinitamente la cantidad de compartidos, de verdad, la cantidad de reproducciones. Una ciudadanía informada es lo que requiere México y es lo que requiere también específicamente Oaxaca, porque quién sabe cuándo vamos a poder vencer ese enemigo que se llama miseria y marginación, gobierno tras gobierno, sexenio tras sexenio, tanto estatal como federal, que parece de verdad imposible de vencer. Y bueno, Oaxaca tiene una cantidad de necesidades impresionantes, igual que todo México, y más en este contexto de pandemia. Lo que ha estado en el tema y que usted debe saber y debe analizar y debe tener datos duros e informarse bien en los últimos días es el presupuesto. El presupuesto de 2020 al presupuesto de 2021 hubo una disminución importante en las participaciones de los estados. Algunas informaciones al principio decían que en Oaxaca había bajado 27,000 millones de pesos el presupuesto. Por fortuna no fue así, estamos justamente el día de hoy y le agradezco mucho a Carol Antonio Altamirano, secretario de la Comisión, diputado oaxaqueño de Morena, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, perdón, es que le habían puesto a cuadro. Saludos, diputado. Muchas gracias, Nadia, por esta oportunidad de participar en este programa de Mujer y Poder, y me siento muy honrado de platicar contigo el día de hoy. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso a todas y a todos. Bien, con él vamos a platicar acerca de, cuál es la baja real, cuáles son los números reales para el presupuesto de Oaxaca. También nos vamos a meter, por supuesto, un poco en cosas del ámbito nacional. Hay que aprovechar que está aquí para que nos dé bien los datos duros y a mí he tenido la oportunidad de entrevistarlo en otras ocasiones, en otras circunstancias. Es un hombre con una trayectoria política amplia en Oaxaca y como comento en general con mis amigos, con gente inteligente, podemos no necesariamente estar de acuerdo ni con él ni con ningún otro político, representante popular o funcionario de gobierno, pero algo que yo le reconozco a Carol es que sabe perfectamente de lo que habla. Es un hombre muy estudiado, es un hombre que revisa y lo mejor, que tiene la disposición, que habla y que disputa con datos y que sus argumentos siempre traen cifras. Por supuesto, es un contexto muy complejo este 2021 y vamos a empezar por ahí, diputado, si le parece. Nos interesa, por supuesto, los cambios en todo, nos interesa el tema de los fideicomisos, pero lo que nos urge es saber cómo le va a ir a Oaxaca el año que viene en materia de presupuesto. También muchos amigos de Facebook nos han dicho, Nadia, presupuestos históricos vienen y no se ve absolutamente nada. Justamente ayer acaba de pasar el cuarto informe de gobierno de Alejandro Murat, y entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de eso. Muchas gracias, Nadia. Yo creo que es una muy buena pregunta porque para entender el presupuesto, primero hay que saber en qué contexto se aprobó. El presupuesto del 2021 es muy diferente a las anteriores porque es un presupuesto que se construyó en la peor crisis que ha tenido Mundial. Nuestro país y el mundo desde hace más de 50 años. Hablo de una crisis sanitaria y de una crisis económica, la peor. Muchos especialistas consideran que la afectación económica de la crisis sanitaria es comparable o peor que la de la Gran Depresión de 1929. Es decir, este es el presupuesto que se construye en medio de una brutal crisis. Y cuando hay una crisis, el problema es, hay una repercusión en las finanzas públicas. Es decir, si hay una crisis, se achica la economía. Si se achica la economía, pues hay menos ingresos tributarios. Me refiero a ICR, me refiero a lo que se recauda por IVA. Pero también recauda menos impuestos y por lo tanto recauda menos impuestos y tiene menos dinero para repartir.
Eso es ingreso tributario. Pero también tenemos un problema en los ingresos no tributarios, principalmente en los ingresos petroleros. Todos sabemos la gran crisis que vivimos por la baja del el precio del barril del petróleo, por este problema que se dio con Arabia Saudita. Entonces, tenemos el problema de que bajan los ingresos tributarios, IVA, ICR, pero también tenemos un grave problema de volatilidad porque no está muy claro los ingresos petroleros. Entonces, al bajar los ingresos petroleros y al bajar los ingresos tributarios, se afecta algo que se conoce como recaudación federal participable. O sea, la recaudación federal participable, como su nombre lo dice, esa es la base para calcular cuánto dinero hay que mandar a los estados y a los municipios. Como baja la recaudación federal participable, entonces baja lo que se manda por concepto de participaciones y aportaciones. La recaudación federal participable, la baja que tiene, es muy similar a la baja que tiene Oaxaca por concepto de participaciones y aportaciones. En mi opinión personal es que Oaxaca la libró. En mi opinión personal es que Oaxaca tiene un presupuesto razonable, ¿eh? No podemos hablar de presupuesto histórico, no podemos hablar de que por qué no se incrementó en otros rubros, porque estamos en medio de una crisis. Es un presupuesto construido en medio de una crisis. O sea, es importante. Ahora vamos a hablar de cifras, diputado. ¿Cuánto tuvimos el año pasado en materia de aportaciones y participaciones? ¿Y cuánto vamos a tener este año? Después vamos a hablar también de que además de ese presupuesto, en Oaxaca impacta el monto de los programas sociales, que de repente es lo que no se integra, pues no se ha integrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que tuvo Oaxaca el año pasado en participaciones y aportaciones? ¿Cuánto es lo que tenemos este año y a quién le va a afectar? Hablemos de datos duros, mira, porque yo creo que para hablar hay que hablar con sustento y fundamento, como dicen nuestros paisanos. Datos duros. En 2020, Oaxaca tuvo 70,655.6 millones de pesos. En 2021, Oaxaca va a tener 69,231.4. Si me permiten, Nadia, quiero proyectar, este es un cuadro que dice gasto federalizado por entidad federativa. ¿Por dónde? Por entidad federativa, si me permites, y ahí vienen los datos duros. Mira, por entidad federativa. ¿Quieres que le tome una foto mejor y se la llevo? Bueno, siga usted comentando el tema. Muy bien. Entonces, a ver, a partir de lo que se aprobó en 2020, sin esta crisis sanitaria, en 2021, entonces se aprobaron 69,235.4. Es una disminución de 1,400.3 millones de pesos, es decir, menos 5.3%. ¿1,400 qué, perdón? 1,420.3 millones de pesos. Que en términos en porcentuales estamos hablando de una disminución de menos 5.3%. La recaudación federal participable cayó un poquito menos que el 5%, ¿no? Entonces, la caída en las participaciones y aportaciones que recibe Oaxaca es muy similar a lo que bajó en Oaxaca. Bien. Esta afectación, ¿dónde fue? Es importante. Sí. ¿Dónde fue esta? Esta es importante, Nadia, porque... Ahorita lo van a pasar, en un momento más lo van a pasar. Porque ahí están los datos duros. Quiero decirte, ¿dónde fue que se dio esta caída? Principalmente, esta caída se dio en el ramo 28, que se llama de participaciones generales. Miren, en el ramo 28 de esta cantidad cayó 1,041.2 millones de pesos. Ajá. El ramo 28 es el dinero que se utiliza para hablarlo de manera más clara, por ejemplo, para gasto corriente, para lo que se utiliza en gasolina, lo que se utiliza en pago de personal, en los municipios. El municipio llega a un ramo, se llama 28, y eso lo ocupa para gasto corriente, para
para mover las maquinarias. Es decir, esos 1,041, de esos 1,400 millones, lo que se le va a bajar a Oaxaca para municipios en ramo 28 son 1,041 millones, por lo que entendemos que el golpe principal va a ser para los municipios. Pero hace usted referencia y especifica que ese monto, mire, ahí está, bueno, un poco pausa. Sí, claro. Esas cifras que son, diputado. Ajá. Y quiero explicar esto, es importante, Nadia, porque algunas voces dicen que el gobierno federal... Ponle un poquito hasta arriba, Memo, para que vean de qué se trata. Es importante, para que se vea el título. Esto es, ajá. Mira, qué bueno que lo proyecta, miren. Dicen que el gobierno federal le quitó dinero al Estado y municipio. Eso es mentira, te voy a decir por qué. Esto se calcula a partir de una fórmula que viene en la Ley de Coordinación Fiscal. Y la base es lo que recauda el gobierno. Ahí estamos viendo lo de Oaxaca específicamente. Exactamente. En Oaxaca había 70,000, luego 69, quedó en 69 y bajó 1,402 con una variación de 5.3%, ¿es correcto? Es correcto. Y si te das cuenta, casi le pegó a todas las entidades. Y si revisamos, mira, hay entidades que tuvieron disminuciones, por ejemplo, 10.5, como el caso de Campeche. Hay entidades que tuvieron 6.9 de disminución, con el caso de Querétaro. Hay entidades como Quintana Roo, que bajó a 7.1, 7.9 en Tabasco. Mira, Tabasco, interesante, porque de Nayarit dicen que había subido, y no, Nayarit bajó menos 7.9%. O sea, Nayarit fue más afectado que Oaxaca. Pero bueno, a ver, ahí están los datos duros. Ahora, ¿esto cómo se calcula? Esto no lo calcula a discreción la Secretaría de Hacienda ni López Obrador, no. Esto se calcula a partir de una fórmula que viene en la Ley de Coordinación Fiscal, y la base para calcularlo es lo que el gobierno recauda. De lo que recauda el gobierno hay un concepto que se llama recaudación federal participable, que es de lo que recauda el gobierno. Entonces, se saca la recaudación federal participable, se aplica la fórmula y se reparte. Entonces, aquí lo importante, datos duros, el gobierno federal no le ha quitado ni un peso a nadie. Bueno, le tengo que preguntar porque es fundamental también. Dicen que donde está el dinero es donde está el interés. Entonces, la pregunta, ¿bajó en general el presupuesto de 2020 a 2021? Exactamente. ¿O ese dinero que bajó en participaciones se fue, por ejemplo, pues al gobierno, a presidencia o algún otro programa? Porque es importante saberlo, porque podemos pensar, ya ve que la Alianza Federalista, estos gobernadores del PAN y Estados del Norte están diciendo, pues nos quitaron, no tengo la cifra, pero ellos hablan arriba. Pero es una apreciación errónea, porque entonces, es cálculo de ley, mira, es un cálculo de ley de coordinación. La pregunta es, ¿ese dinero se fue a otros lados, diputado? No, a ver, primero. Simplemente ya no entró. Primero, ya dimos los datos de que el presupuesto total fue de 6.3 billones de pesos. Sí. Comparado a 2020, bajó más o menos 3%. Es decir, de lo que repartimos en 2020, ahora bajó en el 2021. Y al momento de calcular de lo que el gobierno recauda, mira, de ese punto 6.3, Nadia, hay que entender que hay gasto irreductible. Claro. Es decir, por ejemplo, no lo puedes tocar. Tiene poco margen de acción. ¿Cuál es de los 6.3 billones? Hago un paréntesis aquí. Sí. Hay que sacar los intereses de la deuda, que por cierto, el gobierno federal no ha contraído ninguna deuda. Entre los gobiernos panistas y priistas, te voy a decir una cosa, nos dejaron al país endrogado y tenemos que pagar por intereses de la deuda, que tenemos que pagarlo, sacarlo de ahí, cantidades multimillonarias. Multimillonarias. Estamos hablando casi 700,000 millones de pesos. Más o menos, por servicios, servicios de la deuda. Pero también de ahí tienes que quitarle lo que hay que pagar de pensiones. Muchísimo, creo que es el 6% total, ¿no? Mira, ahí voy. Mira, tienes que quitarle lo que reciben
los estados y los municipios por concepto de participaciones. Más o menos de esto es como 1,5 millones de pesos. O sea, quítale aparte de esto otro 1,5 millones. Billón. 1 billón. Uno más o menos, más 1 billón. Aquí, mira, te lo doy exactamente. Para 2021 va a ser 1,867,538 millones de pesos. Es decir, 1 billón, casi 2 billones, o sea, de ahí quítale 2 billones de pesos, casi 2 billones de pesos. Aquí está el cálculo, ¿eh? ¿Qué es participaciones de municipios? Que es el gasto federalizado, participaciones y aportaciones. Y eso hay que explicarlo también muy rápido. Es decir, el gobierno federal manda ese dinero a los estados para que los estados los repartan a los municipios, porque desafortunadamente, como en el caso de Oaxaca, tenemos muy poca recaudación, sin ese dinero, los municipios sencillamente no podrían operar. Pero Oaxaca vive de más del 95% de los recursos que manda la federación. Lo has dicho algo importante. ¿Cuál es el problema de los estados? Que no recaudan, que dejan que toda la chamba lo haga la federación y que reciban el dinero. En el caso de Oaxaca, más del 95% viene de la federación. Es decir, ahí hay un área de oportunidad que tenemos que en Oaxaca fortalecer los ingresos propios. Pero bueno, a ver, de la cantidad de dinero ya vimos que hay gastos irreductibles. Entonces tu margen se va reduciendo. Al momento en que baja la recaudación, por eso, mira, baja la recaudación, baja lo que el gobierno obtiene. En pantalla estamos viendo lo que hubo el año pasado, lo que envió el año pasado el gobierno federal para Oaxaca en cuanto a aportaciones y recaudaciones, que básicamente son para los municipios, y lo que es este año. Siga usted hablando, es nada más para comentarle a la gente. Mira, si me permite, quiero aquí hacer una reflexión. Sí. No se vale que la oposición, de manera tramposa, quiere engañar a la gente. Ellos dicen, primero, que el gobierno federal les quitó recursos. Nadie les quitó recursos. Es fórmula de ley de coordinación fiscal por lo que respecta a gasto federalizado, aportaciones y participaciones. ¿Estamos de acuerdo? Número 1. Número 2, ¿por qué es una trampa? Todo está ligado. Ley de ingresos y presupuesto. Cuando discutimos la ley de ingresos, quiero darte unos datos, ellos decían, nosotros calculábamos, por ejemplo, que la caída del Producto Interno Bruto en 2020, en este año, iba a ser entre -7 y -10%. Criterios de política económica que mandó Hacienda a la Cámara. Ellos decían que iba a ser más, que nosotros hacíamos datos alegres. Segundo, mira, te voy a decir una cosa. En el caso de lo que hubiese afectado más todavía. Claro, si la caída le ponemos 12%, pues cae más. Segundo, mira, plataforma de producción de petróleo, nosotros estimábamos que para 2021 iba a ser 1,857 barriles por día. Ellos decían que eran cifras alegres, que lo bajáramos. Si lo bajamos, baja más el dinero. Por supuesto. Tercero, por ejemplo, entonces, primero te dicen de que estás sobreestimando los ingresos, que los ingresos que estimábamos, que eran cuentas alegres, que iba a ser menos, fíjese. Eso fue, y ahí está, lo puedes revisar en el debate, eso es lo que dijo la oposición. Si lo hubiéramos hecho caso Nadia, hubiera sido peor la afectación para las entidades y los municipios. Como no les hicimos caso, porque nuestros datos, pues son datos que fueron bien revisados por todo un equipo técnico con la Secretaría de Hacienda, lo aprobamos con los datos, los indicadores que nosotros traíamos. Bueno, primero te dicen que no es cierto que vas a obtener eso. Ahora que estamos en el presupuesto, les dijimos, vamos a tener 6.3 billones de pesos, entonces dicen, como vas a tener eso, entonces le estás afectando a los estados y los municipios. Lo que hay que decir es, si les hubiéramos hecho caso, hubiera bajado más. Brutal la caída. Entonces, es importante dejar claro, Nadia, creo que en esta parte, el contexto de crisis en que se aprueba el presupuesto. Mira, para que la gente nos entienda, quiero hacerte un ejemplo. A ver, en una familia, en épocas normales, trabaja el esposo y la esposa. Los dos trabajan. Entonces tienen un ingreso para poder sostener a la familia.
Pero de repente viene una crisis y despiden a uno de ellos. Por ejemplo, deja de trabajar la esposa. Entonces, por la crisis, disminuyen los ingresos. Si disminuyen los ingresos, lo que tienes que hacer es priorizar. ¿Qué es lo que priorizas? Como ya no tengo el mismo dinero, pues ya no puedo gastar lo mismo, ¿no? Tengo que apretarme el cinturón y lo que yo tengo que hacer es privilegiar. ¿Qué tengo que privilegiar? Pues la educación de mis hijos. Claro. Privilegiar la salud, alimentación. La alimentación. Eso es lo que privilegio. Y el techo. Claro que hay gastos que antes yo hacía que ahora no voy a hacer. Bien. A ver, quiero decirlo de manera clara. Es lo mismo en el presupuesto. O sea, claro, al disminuir, pues hay sectores, hay áreas que van a ser afectados. Eso de manera... Pero quiero decir... Adelante. Te lo digo. Pero a ver, ¿qué hicimos aquí? Como baja, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué privilegiamos en Morena? Primero, privilegiamos los programas sociales. Es decir, ¿por qué? Más de 300. Un ratito, porque quiero aprovecharlo para el tema nacional, pero para que cerremos con el asunto de las entidades federativas y de Oaxaca. Nada más comentar que en el documento que vimos, que nos acaba de entregar el diputado Carol, quien más baja en cuanto presupuesto es justamente Campeche, que lo estaba comentando usted, bajó el 10.5% en cuanto a participaciones, lo que implica una baja de 1,500 millones de pesos. Quien menos bajó fue Tamaulipas, ellos recibían 55. No, ellas van a, no, es que aquí tengo mal el dato, creo, porque habla de que incluso subieron ellos 685 millones, mira, Tamaulipas. De acuerdo a estos datos, Tamaulipas. Por ejemplo, en el caso Tamaulipas baja 2.1%. Ajá, pero vea los datos ahí. Sí, pero eso, el problema es que hay una disminución en el caso de Tamaulipas, porque traía, por ejemplo, de 2.1%. Ajá, sí, es un poco también lo que me hizo ruido, pero ahorita lo vamos a revisar. Checamos el sí, ahorita. Mira, este es el cuadro final que tenemos. Nada más habría que revisarlo. Mira, porque en el caso de Tamaulipas habría que precisar que, por ejemplo, aquí puede haber un error, te lo confieso, en el sentido de que había una diferencia en los datos de lo que se aprobó en el 2020. Eso es lo claro. Ok, lo vamos a revisar. Los demás no tienen problema. Pero el punto es que aquí también me decía ahorita que estaba hablando, diputado, acerca de priorizar qué es más importante. Eso es un hecho. O sea, ese es el presupuesto que va a recibir Oaxaca y punto, ya se acabó. Van a haber 1,420 millones menos y va a impactar básicamente en el ramo 27. Platicaba ya en una entrevista previa que seguramente ya escucharon también ustedes en el podcast de Mujer y Poder, que está en básicamente plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, etcétera, que en los municipios también se debe poner atención a que de repente hay gastos que se tienen que acabar. Claro, sí, y hay que poner el dedo en la llaga. Es decir, los inflan en cuanto a gasolina, por ejemplo, luego hay nóminas de aviadores que no existen, y pues eso... Hay muchas facturas. Sí, además de que, digo, para robar pues hacen muchísimas cosas, y si siempre es muy malo que suceda esto, y si siempre es un delito, y si odiamos la corrupción en cualquier momento... En esta época de pandemia, pues por supuesto que es mucho más. Ahora, también por supuesto habría que reclamarle a las auditorías, que eventualmente no hacen su trabajo como lo tendrían que hacer, pero ya que viene esta disminución, ojo, la disminución es al ramo 27, no al ramo 33, es decir, al ramo 33 creo que son 14 millones. Y no es significativo. Es decir, las obras no tienen por qué verse afectadas. No tienen por qué verse afectadas, así. Mira, antes de contestar tu pregunta, quiero decirte, porque estábamos en el tema de priorizar. ¿Qué hicimos? Con poco, lo que priorizamos son programas sociales. Nada más en 5 programas sociales tuvimos que destinar más de 300,000 millones de pesos. Fíjate. ¿Por qué? Por ejemplo, adultos mayores va 135,000 millones de pesos. Para las becas van más de 65,000 millones de pesos. Para Sembrando Vida, más de 28,000 millones.
para este programa de apoyo a madre soltera, más de 2.600. Subió, ¿no? Claro, 2.600 millones. Para atender a la gente que no tiene IMSS y que no tiene ISSSTE, más de 74.000 millones. Esto suma más de 300.000 millones, Nadia, que a pesar de la crisis, esta es una buena noticia para ¿quiénes? Para los adultos mayores de Oaxaca. Decirle que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que ha dicho la oposición, van a tener su apoyo. Y eso falta contabilizarlo también en Oaxaca. Claro, ahorita lo vamos a contar, pero primero, ¿qué priorizamos? Había poco, sin embargo, dijimos, hay que cumplir con los adultos mayores, hay que cumplir con los discapacitados, hay que cumplir con las madres solteras y hay que asegurar el apoyo para la gente que no tiene IMSS y que no tiene ISSSTE, por ejemplo, sobre todo para esta población. Bueno, eso se salvó, Nadia. Es una buena noticia. Segundo, ¿qué otra cosa? El tema de salud. ¿Cuál es el problema? Estamos viviendo una crisis que todavía no sabemos cuándo vamos a salir de ella, porque depende del día en que quede ya listo la vacuna y que se empiece a vacunar la gente, ¿eh? O sea, estamos ya en noviembre. No sabemos todavía si va a aumentar el tema de los contagios o va a disminuir. Dinero para la vacuna hay, porque también eso se dijo. Ahí voy. Quiero darte unos datos, por ejemplo, en el caso de salud, estamos hablando de que para salud aumentó nada más para el caso de lo que es ramo 12, Secretaría de Salud, aumentó 16.588 millones de pesos. Mira, te voy a dar los datos. Salud traía 128.000 millones, ahora en 2021 va a traer 145. Hay más de 16.000 millones ahí. ¿Pero ese recurso es para las vacunas? Para las vacunas. Te voy a decir cómo va a estar. Hay 16.000 millones, número uno. Hay recursos suficientes para que todos los mexicanos y mexicanas tengan la vacuna de manera gratuita, número uno. Número dos, de recursos del 2020, el gobierno federal ya hizo algunos adelantos, que de hecho fue anunciado en una mañanera que estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ya el gobierno federal ya hizo adelantos. Aquí van 16.588 millones más que va a manejar la Secretaría de Salud. Ahora bien, sector salud se conforma por Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE. El IMSS va a tener un incremento, Nadia, el IMSS, de 76.624 millones de pesos. El ISSSTE va a tener un incremento de 24.000 millones de pesos. En total, el sector salud va a tener más de 117.295 millones de pesos. Te voy a decir una cosa. Ojalá eso implique que ya no haya desabasto de medicamentos, porque también se tiene que revisar lo de los gastos catastróficos, si se hizo o no se hizo. Ahí voy. Datos duros de salud al gobierno de la República, los diputados de Morena, claro que nos interesa la salud, porque aquí están los datos, 117.000 millones de pesos más. Segundo, ¿cómo se garantiza la vacuna? Hay 16.000 millones, número uno. Número dos, ya el gobierno federal hizo adelanto. Número tres, viene un artículo, pues el octavo, donde dice que los 33.000 millones de pesos se van a salud. Es decir, hay recursos suficientes, primero, para la vacunación, la ordinaria, para sarampión y todo eso, que viene por otro lado, más de 2.500 millones de pesos. Pero en el caso de COVID, el gasto en salud aumentó. ¿Con qué finalidad? Para que todos y todos tengan vacuna. Aquí son datos duros. Segundo. Y tercero, Nadia, ¿qué otra cosa privilegiamos? Privilegiamos los proyectos de inversión. ¿Por qué? Donde se va a generar empleos. ¿Cuáles? El tren transísmico trae 4.000 millones de pesos. Mira, que eso le toca a Oaxaca. Los datos, le toca a Oaxaca. Mira, para el proyecto interoceánico Oaxaca y Veracruz son 4.133 millones de pesos. A ver, este es un proyecto que va a generar empleos. Pero a ver, esa es también otra de las preguntas base que también ustedes han tenido mucho y me gustaría saber cómo la responde Carol Antonio. Muchas personas decimos, a ver, estas obras faraónicas que eventualmente también tienen que ver, se entiende, cada presidente, cada gobernador quiere tener obras que hagan que la gente los recuerde.
Sin embargo, se está viendo que en este contexto de crisis también hay para el aeropuerto de Santa Lucía, que entendemos que sí está avanzando, para el Tren Maya, para Dos Bocas, que ya algunos le dicen el acuario de Dos Bocas porque se inunda cada rato, caramba, y entonces entendemos que son obras y que además Dos Bocas particularmente ha tenido, le han pedido al presidente muchas veces expertos que lo revisen, pero en fin, el punto es que para esas obras hay demasiado dinero, miles de millones de pesos. Claro. Y eventualmente se podría preguntar la gente, yo me lo pregunto, ¿por qué no lo revisan? ¿Y por qué no ese dinero puede considerarse para otras cosas? Porque aparte son las únicas obras de infraestructura que hay, mira, no hay más. Hay una explicación lógica. A ver, lógica, ¿eh? A ver, mira. En medio de la crisis, tienes poco dinero, ¿por qué privilegiamos el dinero para programas sociales? Porque eso le llega a los adultos mayores y gastan, le inyectan dinero a la economía. Que sean 70%, ¿no? Bueno, que lleguen al final. Pero ¿sabes qué? Todo el dinero de programas sociales finalmente es un dinero para que lo gastes. Le inyectas dinero a la economía. A ver, primero, y aparte es un apoyo directo. Si tú preguntas a cualquier adulto mayor, ¿está feliz? Porque le va a llegar su pensión, su apoyo, y va y lo gasta en lo que quiera. Por ejemplo, las becas. O sea, no nada más es entregar becas. Que bajaron, ¿no? Las becas. No, al contrario, aumenta. Mira, en el caso de Oaxaca, va a aumentar el número de becados, de los que reciben beca, va a aumentar el número de adultos mayores. Te voy a decir, si me permites. Sí. Entonces, hay dinero líquido, es decir, que llega y que se va a gastar para inyectar a la economía. A ver, Nadia, lógico. ¿Cómo salimos de la crisis? A ver, ¿qué ha dicho la oposición? Dice reactivación económica, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, en una crisis lo que tienes que hacer es, ¿cómo fomentas el empleo? Pues este proyecto interoceánico, quiero decirle a la oposición, o sea, sería un error no meterle dinero. No, el interoceánico está perfecto, pero también los proyectos, lo que ellos han llamado... Dos Bocas, no, déjame decirle. Pero a ver, permíteme. Ahorita, lo que necesitas es invertir en proyectos seguros. ¿Cuáles son los seguros que ya iniciaron? Dos Bocas, Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el Transísmico. Te voy a decir por qué. Eso sí ahorita, porque no solamente es proyecto, ya se está haciendo. Llegas, hay que invertir rápido, Nadia. Si tú lo cancelas, dices, voy a invertir en otros proyectos. ¿Sabes qué tiempo te llevas para hacer ese proyecto? O sea, porque déjame lo que preocupa más es que se siga perdiendo dinero ahí. Déjame decirte, es que es un error de la oposición. O sea... pero yo no soy oposición, diputado, estoy preguntando perdón, disculpa. No, porque es que ellos... Que sí es un argumento que tienen, claro. Pero te voy a decir por qué. A ver, que es un error. Tú tienes... para salir de la crisis, necesitas crear empleos. A ver, ¿qué se perdió? A ver, mi pregunta, se perdieron empleos. ¿Qué necesitamos? Crear empleos. ¿Qué es lo que está provocando con todas las críticas, Dos Bocas? Pues está generando empleo. Miles y miles están trabajando ahí y se les está pagando. ¿Qué está provocando el Transísmico, el Maya o Santa Lucía? Pues te voy a decir, cancelar eso, ¿sabes qué implicaría? O sea, el hecho de cancelarlo implicaría despedir a cuántas familias, te voy a decir una cosa, está recibiendo. A ver, está muy bien pensado nuestra estrategia. Ayudemos a los adultos mayores, pero también hay que invertir en obras que ya están caminando, porque si no, o sea, tú no puedes agarrar y decir voy a mandar 10 mil millones de pesos para X obra. Primero hay que estudiar. Porque también toda la infraestructura que se está realizando básicamente se concentra en estas obras, ¿correcto? Así es, claro, pero te voy a decir una cosa, y esto tiene otra ventaja. ¿Cuál es el problema de nuestro país? ¿Cuál es el problema del país? La desigualdad regional. ¿Por qué el norte creció? ¿Por qué el Bajío creció? ¿Y por qué el sur están los estados más pobres? Porque los gobiernos anteriores privilegiaron ese modelo de desarrollo. Oiga, a ver, un empresario no va a venir a poner una empresa en Oaxaca si en todo el Bajío les construyeron las mejores carreteras, Querétaro, San Luis y todo el norte. Tenían la infraestructura y tú vas a invertir donde hay infraestructura. Sin duda. ¿Qué necesitamos en el sur? Miren, entonces hay una deuda histórica
de los gobiernos anteriores con el sur, porque hicieron un desarrollo desigual. Que impactó en educación e Entonces, impactó ¿qué en pretende absolutamente todo. Morena, el gobierno federal? Pues meterle al Tren Maya, meterle al tren transísmico, meterle a Dos Bocas para disminuir esa desigualdad regional. Es decir, hay un gobierno que está preocupado por los estados pobres, ¿eh? Por eso, entonces, ese argumento de la oposición, yo les digo, a ver, o sea, lo mismo que lo que decían de ley de ingreso, bájale en ingresos y ahora me estás quitando dinero. No, mira, a ver, se necesita reactivar el empleo, necesitamos empleo. Y estos proyectos, lo que genera son empleos, y no son proyectos, ya se están haciendo. Entonces, quiero decirte que se privilegió la salud, se privilegiaron los apoyos a la gente pobre, vulnerable, y se privilegiaron los proyectos de inversión. Quiero decirte otra cosa en el caso de Oaxaca. Sí. Oaxaca, aparte de estos 69,000 millones, para unos datos, hay más de 13,000 millones de pesos en inversión. Por ejemplo, aquí vienen... ¿13,000 o 3,000? 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos. Mira, te voy a decir nada más. Sí. Por ejemplo, hay un programa que se le llama Programa de Subsidio y de Proyecto de Inversión para 2020, de 9,000 millones. De ahí estos 9,000 vienen como 2,500 millones para continuar con la construcción de los caminos rurales. O sea, es otro gran beneficio para Oaxaca. Por ejemplo, en el caso de cartera de programas y proyectos de inversión, que incluye obras complementarias para esas dos autopistas de Mitla, Tehuantepec, y de algunos compromisos que tenía el gobierno federal para el tema de la carretera Oaxaca-Costa. Estás hablando de otros 3,000 millones de pesos. Entonces, son 13,000 millones de pesos más que tiene Oaxaca, Nadia, más los 4,000 que te estoy hablando del proyecto 4,000 del proyecto interoceánico, que aquí vamos a esperar para ver cuánto va a ser para el puerto de Salina Cruz y cuánto va a ser para el puerto de Coatzacoalcos. Pero tú sabes que hay obras importantes ahorita de modernización del puerto de Salina Cruz. Sí. Pues para no dejarlo a medias, se está asegurando ese proyecto. Uno de los beneficiarios va a ser el Istmo, sobre todo por los empleos que está generando este proyecto. Pero te voy a decir lo demás, mire. Y los programas sociales si también nos interesan mucho. En el caso de los programas sociales, traigo algunos datos que son muy interesantes. Miren, de programas sociales, te voy a dar... Que impactan en Oaxaca. Que más que se suman a estos, okay, que impacten en Oaxaca. Mira, nada más en nuestros cálculos. Sí. Jóvenes Construyendo el Futuro son casi 683,000 millones de pesos. Para Oaxaca. No, lo que fue de 2020. Va a aumentar en el 2021. Pero ¿estamos hablando nacional o Oaxaca? No, Oaxaca, ¿no? ¿6,000 qué? Que para 2020, fue del 2020. Para 2020. A ver, ¿por qué te voy a decir? ¿Por qué 2021 todavía tenemos un cálculo, pero como vamos a aumentar los jóvenes, entonces aumenta? Yo tengo un cálculo, es un cálculo, falta. Sí. Te voy a dar los cálculos que tengo para 2021. Por favor. 752,000 millones de pesos aproximado, ¿no? Para Jóvenes Construyendo el Futuro. Adultos mayores, por ejemplo, 752, perdón, ahí van de nuevo. Sí. De nuevo, Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos hablando de 752 millones de pesos. Para el programa de adultos mayores, vamos a hablar de 3,827 millones, más o menos. Puede ser más o menos, porque yo no tengo el dato preciso ahorita. Porque todavía se tiene que revisar de todo cuántos adultos mayores, pero el cálculo más o menos ahí va. Mira, 3,827 que se suman para pensión de adultos mayores, 752 para Jóvenes Construyendo el Futuro. Para Sembrando Vida, más o menos como 1,300 millones de pesos. En el caso de Madre Soltera, como 25,000 millones de pesos. ¿Cuánto nos da esto? Más o menos como un poquito abajo de 6,000 millones de pesos, como 5,924 millones de pesos. Pero quiero decirte que estos son cálculos preliminares. ¿Por qué, Nadia? Porque puede ser que en este año se esté apoyando a 100 adultos mayores. Tenemos que multiplicar por lo que reciben. Pero el cálculo nuestro es que no van a ser 100 ahora, van a ser como 150. Entonces, viene más dinero contemplado. Subir. Ahora bien, yo no sé si lo cobren o no lo cobren. O sea, ya está estimado, pero la estimación... Pero estás hablando, Nadia,
de otros, échale, nada más, otros 6,000 millones de pesos. Esto no es gasto federalizado, es un gasto que el gobierno federal hace en Oaxaca, porque los beneficiarios son los que viven en Oaxaca, Oiga, son adultos mayores. Sí, y también preguntarle, por ejemplo, hubo muchos cambios en cuanto a administración. En el caso de salud, por ejemplo, que la nómina está federalizada, Claro. y todo eso. En el caso también de el IEPO y de la SEP, donde hay recursos que llegaban a Oaxaca y que ya no llegan. Sí, lo escucho. Te voy a decir dos temas Sí. muy importantes que tocaste. Mira, es importante el tema de la escuela de tiempo completo, por ejemplo. Escuela de tiempo completo. A ver, la escuela, ese dinero, ¿para qué servía? Pues cuando las escuelas pues están activos, ¿no? Sí, sí. Cuando están activos, pues necesitas. Ahora, ¿se calcula? Más o menos no sabemos, pero que el próximo año pudiera ser que las clases virtuales van a continuar hasta 5 o 6 meses. Sí, no Entonces, sabemos. pues ya no hay razón de ser en las clases virtuales el gasto en escuela de tiempo completo. ¿Estás de acuerdo o no? Obviamente. ¿O sí o no? Eventualmente se podría Eventualmente, claro. reasignar el gasto para temas de Exacto. A ver, tecnología, ¿qué ¿no? hicimos? Mira, hay un transitorio, pero para que quede claro, que en el rubro de la escuela es nuestra, cuando, por ejemplo, la escuela es nuestra traía en 2020 7,280 millones de pesos. Pusimos un transitorio donde dijimos, el dinero que ocupa escuela de tiempo completo lo vamos a sacar de la escuela nuestra. Aprobamos para 2021 12,280 millones de pesos, es decir, 5,000 millones de pesos más que pueden utilizarse para el tema de la escuela de tiempo completo. Todavía no sabemos, Nadia, si vamos a tener clases presenciales 5, 6, 7 meses. O sea, si necesitas el dinero para otros rubros, si de por sí estamos recortando, Claro. si no va a haber clases, no tiene razón de ser gasto, ¿estás de acuerdo? Pero sí de asignarlo para otras áreas claro, que sean importantes. No, pero hay un transitorio que dice que el dinero que se ocupe por escuela de tiempo completo, más o menos así, se va a sacar del rubro de escuela, la escuela es nuestra. ¿Te me explico? Para que en el tema de salud, mira, Sí. hay una aportación que, por ejemplo, hacía el gobierno federal para el caso de de la nómina, de apoyo en salud, mejor dicho, apoyo en salud, que ahora En Oaxaca ya no... tenemos una deuda de Claro, arriba de son- 6,000 millones, Pero más una o menos, cosa así. aquí tengo los datos... No venía preparado, pero aquí No, traigo no, todos no, los datos. Traigo los datos. No, yo traigo. Mira, protección en salud. Te voy a decir, aquí lo traigo. No. Mira, en protección en salud, en 2020 se mandó 1,554.3 millones de pesos. Extra de su presupuesto Sí, normal. o sea, no, este es el dinero que el gobierno federal manda, el gasto federal. Mira, 1,500. Si tú revisas 2021, aparecen ceros. Wow. Te voy a decir por qué. Uf. Porque ahora lo absorbe de manera directa el gobierno federal. ¿Sí me explico? O sea, Pregunta. sí. Ese dinero que llegó a salud este año, ¿había posibilidad que el gobierno del estado lo utilizara de mala manera? No, porque ¿sabes O qué? venía ya Te voy a decir muy por qué. etiquetado. Digo, No, porque mira, a lo yo no mejor lo por ahí. creo, porque ¿sabes cuál es el problema de salud en Oaxaca? Tiene un déficit. Bueno, uno de O los sea, problemas de salud en Oaxaca. No, hay un déficit en Oaxaca. Que de hecho con todo esto todavía no se resuelve el déficit. Al contrario, Cada vez crece faltaría, más, ¿no? yo diría, en salud, faltaría más recursos para que por lo menos ya saliéramos del déficit. Oiga, Entonces, diputado, es que usted tocó el tema y yo no puedo no tocarlo porque lo hemos estado... Hay mucha gente, también a usted, que nos habla, que está sufriendo mucho. Quiero preguntarle qué pasó con el Fondo de Gastos Catastróficos, por una parte. bueno, Y segundo, muy bien. Y segundo, por favor, preguntarle y muy sentidamente, yo sé que a ustedes les toca, que ustedes sacaron en la rifa al tigre y tienen que revisar todo el tema de los números y que los recursos son finitos y que la administración hay cambios, etcétera, pero ¿qué está pasando, diputado, con el asunto particular de los medicamentos para pacientes oncológicos? Desafortunadamente en Oaxaca y a nivel nacional hay muchos padres, aquí hemos tenido a varios,
que más que se estén quejando, están en la tragedia porque sus hijos están, ya es una enfermedad grave el cáncer. Sí, sí, Y claro. ahora no ver que pues no tienen para los medicamentos. Y el contexto de Oaxaca, hay gente muy, muy pobre, madres y padres muy pobres que no tienen ni para comerse una tortilla cuando vienen al hospital de especialidades. Tienes razón. Preguntas específicas, ¿qué pasó con el seguro de fondos, el gasto para fondos catastróficos? Mira, te voy a responder de manera puntual. A ver, en este fondo se tomaron 33,000 millones de pesos, 33,000 millones de pesos, a partir de una reforma que hicimos a la ley de salud y se incorporaron al presupuesto. Esto es por un lado. A ver, viene un artículo 8º transitorio del decreto que dice que este dinero que se tomó va a salud, va a salud. ¿Con qué finalidad va a salud? O sea, dice va a salud, con la finalidad de ocuparlo para que tengamos la vacuna. Ah, la vacuna. Viene un transitorio, te digo, artículo 8º transitorio que resuelve esa discusión que había en la Cámara de Diputados sobre qué pasó con ese dinero. Número 1, por eso, ya dije cómo aumentó salud, el sector salud, cómo aumentó el IMSS, el ISSSTE y el sector salud, y este artículo transitorio que dice claramente, este dinero se va para salud. O sea, se quitó gastos catastróficos ¿Se para... quitó esa parte? Sí. ¿Para la vacuna? Para la vacuna. ¿Pero qué va a pasar? Para la vacuna, no. A ver, en el caso, los gastos, mira, te voy a decir una cosa, primero, darte mi opinión personal. Sí es terrible lo que está pasando, yo he hablado con padres, de veras, es terrible porque efectivamente hubo una tardanza en la compra de los medicamentos por todo el hecho de esta concentración en la Secretaría de Hacienda. Ese es en el tema de los pacientes oncológicos. Pero entonces, de ahí, no, pero ahí en ese fondo. También se integra. No, donde se tomó los 33, sí. Todavía el fondo, se llama el Fondo de Salud para el Bienestar, todavía hay recursos suficientes para comprar vacunas, para comprar medicamentos y atención a este tipo de enfermedades que se le conoce como gastos catastróficos. O sea, no se acabó el fondo, para empezar. Se le tomaron 33,000 millones para destinarlo a salud. Pero, ¿A cuánto asciende el fondo en total, perdón? Mira, según mis datos, ahorita no traigo el dato preciso, en el 2020 más o menos traía como 79,000 millones de pesos. Por algo ahí escuché también. Más o menos, como 79,000 millones de pesos. Entonces, aparte del recurso que quedó ahí, y aparte hay un estudio que nos habla de cuánto se ha gastado desde hace algunos años y no llega a esa cantidad. Y te hablo de gastos que había desde antes de la llegada de López Obrador. Mira, ahí hay recursos. ¿Cuál es el problema? No es un tema de recursos. Es un tema de que el hecho con todo el problema de las compras a las industrias farmacéuticas y la corrupción que se dio. Aparte la Secretaría de la Función Pública pues está castigando a algunas farmacéuticas justamente por eso, pero el asunto es que ese castigo... Quiero decírtelo y darte la razón. Sí. Ahí se quiso resolver el tema y en lugar de resolverlo, creo, en mi punto de vista personal, se complicó porque se pretendía, por ejemplo, ya ves, que concentrar todas las compras para tener control en la Secretaría, en la Oficialía Mayor. Que luego vino el videoescándalo. En la Oficialía Mayor de Hacienda, ¿te acuerdas? Bueno, pero quiero decirte que allí te doy la razón. Ese es uno de los temas pendientes que la Cámara de Diputados estamos buscando la forma de que los niños con cáncer tengan medicamentos, porque no es un problema de recursos, no es un problema de recursos. Porque aparte sabemos... Es un problema de operación de que desde la Secretaría del INSABI, ¿no? Desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda, que yo sí creo que ahí en lugar de resolver el asunto, yo creo que por lo que yo escucho, por lo que me han dicho, por lo que he escuchado y leído también, se ha complicado el asunto. Pero también Función Pública ha entrado ahí también la Secretaría de la Función Pública ha entrado ahí para... Lo que quiero decirte es, lo retomo, ese es un tema pendiente, que la verdad no se ha resuelto, pero que vamos a poner todo nuestro empeño
Porque mira, así como quedó este tema de los niños y otro tipo de enfermedades, pues hay otros aspectos que quedaron pendientes. Mira, yo no puedo decir, yo te estoy diciendo, tenemos en Oaxaca un presupuesto razonable. Te estoy diciendo que la libramos. No estoy diciendo que nos fue bien, a nadie. Porque no te puede ir bien cuando, en ese contexto, cuando hay una crisis. Pero, o sea, si hay sector, por ejemplo, te voy a decir otro ejemplo que hoy me preguntaron en una entrevista, el sector pesquero, ¿no? O sea, claro, o sea, hay sectores afectados, Nadia, hay sectores pendientes, número uno, y te voy a confesar dónde creo que quedaron algunos pendientes. En el tema de turismo, Para mí, desde el punto de vista personal, que una de los sectores que afectó más esta pandemia y está afectando es el sector turismo. Y creo que ahí todavía no se ha resuelto el tema de cómo ayudar a la industria turística, porque eso fue uno de los sectores más afectados. El tema de pesca, creo que ahí dejamos, y todavía el tema de que lleguen los medicamentos. O sea, la Cámara de Diputados ha autorizado los recursos. En el Ejecutivo Federal ha faltado la coordinación necesaria para poder resolver este tema, o sea, el tema de los niños. Y así es un tema que causa como yo muertes, te reconozco turismo, te reconozco pesca, y hay otros aspectos donde quedaron pendientes, pero vuelvo a lo que dijimos al inicio de nuestra plática. O sea, si baja el recurso, es como una cobija, y esa cobija, pues tiene que cubrir a 10, ¿no? Pues va a llegar en un momento que no va a poder cubrir a los 10, ¿no? O sea, tienes que priorizar. Por eso no fue fácil. Estoy hablando que este fue el presupuesto, construirlo fue uno de los presupuestos más difíciles desde hace 50 años, creo que en el país, y así se reconoce. Entonces, en la coyuntura de crisis, en la realidad que estamos viviendo, yo creo que en el caso de Oaxaca, no te digo que nos fue bien, pero lo libramos. Bien, las pláticas que sin la menor duda ha tenido con la gente de gobierno del estado, con el secretario de Finanzas, ¿qué es lo que ellos le externan? Porque pues sabemos que cada año, por cierto, otro tema importante es que este presupuesto también es histórico, además de porque bajó por el hecho de que es el primero en por lo menos 20 años que pasa prácticamente sin movérsele una coma. Lo que es raro porque pues estábamos acostumbrados al jaloneo, a que ahí también se definían pues el tema de las obras, los famosos cochupos, los diputados jaloneaban un poco para todos lados. Es que mira, Nadia, o sea, en eso la verdad estoy yo de acuerdo. O sea, en un momento de crisis, sucedió. ¿Cómo los diputados vamos a poner por adelante nuestro interés personal? Pues no, tuvimos que renunciar todo. Y que todo se priorizara en lo más necesario: salud, vacuna, programas sociales y estos proyectos de inversión, Nadia. ¿Por qué, Nadia? Es que antes, pero estamos hablando de coyunturas diferentes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y que sí había efectivamente el jaloneo, pero que era un jaloneo que a veces hasta era indebido. No, siempre es indebido, por supuesto. Pero a ver, porque ahora, estaban repartiendo el presupuesto del pueblo de México para intereses particulares. Yo quiero decírtelo y confesarte algo. Yo, en lo personal, me ha tocado aprobar los presupuestos, pero este es el más difícil. Creo, hoy te digo que fue responsable. Pero hay una variable que yo no controlo, que es muy volátil. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a salir de la crisis? Si esto se agrava, si la pandemia se agrava, esto no va a servir. No va a servir, te voy a decir por qué. Sí. No va a servir, o sea, porque te lo confieso. Porque no van a llegar los recursos que están esperando que lleguen. Exactamente, ¿por qué? Porque si esto se agrava el próximo año, pues habrá menos, o sea, de lo que calculamos, va a haber menos ingresos en impuestos. Si el precio del petróleo baja, si no logramos la producción, pues no vamos a tener estos recursos, y tendremos que recortar. Pero son variables que yo no controlo. Quiero decírtelo de manera sincera, que ahorita, ¿cuál es lo que? Estos datos son proyecciones. Son proyecciones. Eso es lo que estamos proyectando. Yo espero que mientras más rápido tengamos la vacuna, cuando ya esté la vacuna podemos regresar y te digo si estos datos
todavía... Y aparte se va a poner todavía más intenso, diputado, porque 2021 es año electoral. Claro. Y pues las entidades federativas van a estar también con eso y también, además, por eso, pues mucho el jaloneo, ¿no? Pero quiero decirte, mira, sin duda alguna en el gobierno del Estado debe de haber preocupación, porque no es lo mismo lo que yo manejaba a lo que yo voy a manejar, Nadia. Lo que yo manejaba a lo que yo voy a manejar. Pero creo que en el caso de las reducciones, que creo que, te digo, la libramos, es momento de hacer una política de austeridad. Es momento, como tú le dijiste, que los municipios, o sea, ya se acaben con los aviadores. Pero hay que exhibirlos también, ¿eh? Los aviadores se acaben con tantos gastos de veras que con no tanta se robadera, hay no que se decirlo justifica. como tiene que ser. Oiga, diputado, ya nos tenemos que ir. Parece increíble, pero ya pasamos una hora, tenemos 3 minutos. Si le parece, vamos a hacer un resumen de las cifras. Claro. Tenemos que el presupuesto para Oaxaca, particularmente de 2020 en participaciones y aportaciones, bajó de 70,655 mil millones a 69,295.4 mil millones, una reducción de 1,420.3 millones Claro. de pesos. De ahí estamos hablando que el ramo 28 es el ramo más afectado con 1,041 millones. Ramo 28 que no tiene que ver con obras, es más bien Claro. gasto corriente y demás. Ojo, para que no le quieran poner pretexto el año que viene, que pues porque bajó el presupuesto, por eso no van a tener obras. No tiene nada que ver. El presupuesto, perdón, las aportaciones para el ramo 33, que son las obras de los municipios, bajó apenas 14-15 millones. Para no, 14 millones. 14 Esto, millones. De 570. Sí, o sea, es prácticamente... No es significativo. Prácticamente nada. Aumenta el monto, tanto a nivel nacional, por ejemplo, como en Oaxaca también, para los programas sociales, adultos mayores, becas, Sembrando Vida, también el gasto en salud. Aumenta y también el apoyo para madres solteras. Además de esto, hay una inversión de 13,000 millones de pesos, superior a 13,000 millones de pesos para Oaxaca, además de 4,000 millones para el proyecto interoceánico. Por supuesto que también platicamos con el diputado acerca de estas obras. Si me pide dos precisiones que yo por favor. quisiera. Que los recursos para programas sociales para 2021 es un cálculo de tu servidor. O sea, Sí, puede, por puede eso- ser por eso no dimos- aproximado, por eso no dimos porque yo cifras. ahorita depende mucho de cuántos adultos mayores, Claro. cuántos vamos a becar. Número uno. Número dos, del cuadro, creo que en el caso de Tamaulipas sí habría que revisar el dato. Sí, algo pasa. Pero lo importante es, hay una caída en la recaudación federal participable, que en el caso de Oaxaca es similar, ¿eh? Y en el caso de las caídas del gasto federalizado en todo el país, pues, por ejemplo, le pegó más a Quintana Roo, le pegó más a Campeche. Es al que más Tabasco, le pegó ¿no? con 10.5, a Campeche le pegó con 10.5 por ciento abajo, es casi el doble de lo que le pegó a Oaxaca con 5.3, Claro. al que menos le pegó, estábamos diciendo, es Tamaulipas, nada más es cuestión de revisar las cifras. Nos tenemos que ir, un mensaje final, diputado. Pues decirle al auditorio que este fue uno de los presupuestos más difíciles por el contexto, no fue fácil. Claro que no hay felicidad completa, ni en la vida, ni en esto. No, o sea, ¿qué quisiéramos? Que hubiera El contexto es muy que hubiera difícil. recursos suficientes para poder atender todas las... Son tantas las necesidades y tampoco los recursos. Pero creo que hicimos un trabajo responsable, con indicadores precisos, con indicadores muy prudentes, prudentes, ni a la baja ni al alza, para poder tener 6.3 millones de pesos. Pero decirles también, y lo confieso, Billones. esto depende de la evolución de la pandemia. De ahí, pues, que es una variable que no manejamos. Incluso puede bajar. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que seguirnos cuidando. Esta crisis económica se deriva de la pandemia. En la medida en que ya tengamos la vacuna, tendremos más estabilidad. Mientras no lo tengamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que cuidarnos. Bien, y ya habrá oportunidad de seguir platicando con el diputado Carol, por supuesto, para ver qué opina acerca también de cómo se está manejando a nivel federal, la misma política económica, etcétera, cómo está impactando en Oaxaca. Si usted entró a la mitad de la entrevista después, yo le sugiero que la vea completa. Es de esas entrevistas, nosotros también vamos a hacer una nota al respecto porque hay muchas cifras, pero es muy, muy importante que sepa
cómo va el presupuesto en Oaxaca, cómo va el presupuesto a nivel nacional, por qué bajó, cuáles fueron las variables. Y otra cosa fundamental, estos números, incluso el presupuesto menor de 1,400 millones, es una proyección. Puede bajar, esperemos que no suceda, No, pero aparte, de acuerdo con lo que haya. Ojalá el crecimiento que nosotros proyectamos esté por debajo de lo que logremos en el 21. Sí, Mira, claro, quiero decirte que claro, a propuesta puede, de los diputados oaxaqueños hay un transitorio en el presupuesto. Nosotros, sí, en la esperanza de que el crecimiento va a ser superior al proyectado, de que todo el recurso que salga disponible extra, se puede invertir en proyectos de inversión. Sobre todo hay obras Ojalá. que atendía Fonregión, que atendía el Fondo Metropolitano. Ya no hablamos de los fondos, pero bueno. Fondo Metropolitano. Pero ahí nosotros, preocupados, pusimos a propuesta de la versión oaxaqueña. Fue una propuesta que su servidor construyó con el diputado Irineo Molina, pero que fue apoyado por el diputado de Oaxaca y que fue aceptado por el Pleno. Le agradezco mucho y sobre todo les agradezco a ustedes por estar atentos a Mujer y Poder, por estar atentos a esta servidora en esta tercera era aquí en Regeneración. Recuerde que una ciudadanía informada es una ciudadanía que puede y que debe incidir positivamente en el desarrollo de nuestro estado. Muchísimas gracias. Bye, bye.